Así es. Bueno, pues vamos entonces a continuar y bueno, vamos a continuar un poco una parte muy interesante que ustedes nos estuvieron comentando la sesión pasada, cuando hablábamos sobre epistemología de las matemáticas, particularmente cuando citábamos la obra de Jean Piaget. Jean Piaget, quien va a ser responsable de comenzar un movimiento. Debo decir que tal vez no da inicio en el movimiento, pero él es el personaje central en este movimiento que tiene que ver con la visión de una enseñanza constructivista para las matemáticas. Muy probablemente quien realmente inicia el movimiento es María Montessori en las primeras 2 décadas del siglo pasado. Montessori, desde luego, tiene su impacto propio. Hoy en día el método Montessori es una de las líneas de acción en diferentes centros escolares y tiene un gran reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, el trabajo de Jean Piaget creo que va a ir más allá, porque Piaget no solamente va a hablarnos sobre el impacto que tiene el uso de determinados materiales concretos para la construcción de ciertas habilidades matemáticas, sino que él va a tratar de teorizar su trabajo y es ahí probablemente donde encuentra un éxito fundamental. Para Piaget, en primera instancia, él se hace el cuestionamiento sobre cómo construimos el conocimiento, de hecho, cómo conocemos. Y una respuesta rápida que él ofrece en su obra es, pues el conocimiento se construye. Ya ahí estamos hablando de un término especial que Piaget utiliza. El conocimiento se construye y se reconstruye. Más aún, el conocimiento forma parte de una estructura. Esa estructura que, por cierto, Piaget define, pero que también aparece en las obras de Vygotsky cuando nos referimos a la estructura cognitiva, una estructura cambiante, una estructura dinámica, y esa estructura que parece ser que se desarrolla finalmente en nuestro interior, en nuestro cerebro. Piaget entonces va a construir, en 1952 va a publicar la teoría de la equilibración. ¿Qué define la teoría de la equilibración? Pues define 3 momentos que estudiamos mucho en el ámbito de la pedagogía o de la enseñanza. Lo primero es que asume una idea muy semejante a la que había definido ya antes Tomás de Aquino o el propio Aristóteles. Y Piaget dice, ¿cómo nosotros conocemos? Pues conocemos a través de interactuar con el medio exterior. Conocemos a través de los sentidos. En este sentido, Piaget va a coincidir completamente con las ideas que ya había propuesto María Montessori. Entonces, aquí hablamos de 2 trabajos independientes, pero que van a encontrar un punto de convergencia, un punto donde se está de acuerdo. Pareciera ser que el aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto y, desde luego, va pasando primero por un proceso de asimilación donde los saberes son asimilados a través del uso de los sentidos, a través de la percepción. Eso que decía Aristóteles, eso que decía Tomás de Aquino, pareciera ser que se cumple, pero desde luego en un tiempo mucho más contemporáneo. Segundo momento, los saberes pasan por un proceso de acomodación. La teoría de Piaget es una teoría que desde inicio, él mismo la define, es limitada. Y es limitada porque hoy en día conocemos que hay muchos procesos neurológicos que son realmente muy complejos de explicar. Por ejemplo, entender la memoria es un proceso muy difícil. La memoria en una computadora pareciera ser que es más o menos simple de entender. Tenemos una memoria RAM, tenemos un disco duro, pero cuando nosotros vamos a la bandeja, a esta bandeja de salida, o esta papelera de reciclaje, ¿verdad? Le llamamos, la borramos y asunto resuelto. Ese archivo no regresa más. Pero parece ser que nuestra mente no es así. Nuestra mente se parece más bien
a tratar de borrar una hoja en las redes sociales, una foto en las redes sociales. Toda foto que ha sido publicada en las redes sociales, encontramos grandes dificultades para que pueda completamente eliminarse. ¿Por qué? La borramos de nuestro equipo, pero está en el teléfono. La borramos en el teléfono y ya la vio nuestro amigo y tal vez se la descargó. La borra nuestro amigo y tal vez ya la vio un amigo de nuestro amigo. Es decir, vemos cómo quitar elementos de la memoria es sumamente complejo. Bueno, hago este comentario porque el trabajo de Piaget se considera principalmente para las propuestas teóricas que asumen la idea de que aquello que se aprende con algún sentido. Es decir, el ser humano, el niño, el adolescente, el adulto, es consciente de su aprendizaje. Sin embargo, sabemos bien en las teorías del aprendizaje que hay aprendizajes que se dan de manera inconsciente. Inclusive, de manera inconsciente, nuestra memoria puede recordar ciertos saberes. Inclusive, saberes que podamos asumir en determinados momentos que ya han sido olvidados o inclusive que ya han sido superados. Y esto es sumamente importante porque desde un punto de vista psiquiátrico, por ejemplo, las personas que viven de algún tipo de abuso, sabemos que es muy difícil poder olvidar ese abuso. Y si ese abuso se presenta en la infancia, este problema se vuelve mucho mayor. Bueno, hago este comentario para mencionar entonces que la teoría de Piaget es un caso particular. Es un caso particular para el caso en el que se asume que la persona le asocia un significado a aquello que conoce. En el caso en el que conoce pero no encuentra el significado, ahí parece ser que aún no tenemos una teoría que nos explique cómo se conoce. Entonces, ya desde el inicio hablamos de las limitaciones de la teoría de Jean Piaget. Segundo momento, hay un proceso de equilibrio entre la acomodación y la asimilación. Justo ese proceso es el que llama Piaget equilibración. Y entonces, la equilibración es un proceso importante porque es un proceso en el que se va mediando, justamente se va mediando este proceso de lo que asimilamos, lo que acomodamos, lo que asimilamos, lo que acomodamos. Podríamos en cierta medida decir aquello que vamos conociendo y aquello que vamos comprendiendo, lo que vamos conociendo y lo que vamos comprendiendo. Pero a veces lo que conocemos provoca en nosotros problemas. A veces lo que conocemos, lo nuevo que conocemos, contradice lo que ya conocíamos y nos hace cuestionarnos. Bueno, para Piaget ese es el momento en el que se gesta el aprendizaje. Algo que él va a llamar el desequilibrio cognitivo o, dicho de otra manera, un conflicto cognitivo. Es el conflicto cognitivo el medio en el cual se gesta el conocer. Porque es entonces cuando maduramos, cuando evolucionamos, cuando nos cuestionamos y cuando buscamos justificar nuestro conocimiento. Probablemente es ese momento en el que se es más consciente. Bueno, entonces Piaget asume que estos procesos se van dando a lo largo de nuestra vida en diferentes etapas, en diferentes estadios. De hecho, Piaget asume que son 16 etapas divididas, cada una en 4 estadios. Es importante mencionar que Piaget piensa que es la lógica natural, la que contiene todas las operaciones mentales que realiza la persona. Y a lo largo de estas 16 etapas, él trata de traducir una lógica en un trabajo que publica hasta los años 70, una de sus últimas obras, Ensayo de Lógica Operatoria, donde trata de demostrar desde un punto de vista deductivo, matemático y científico, que es válido su pensamiento, que es verdad, en cierta medida, que el ser humano construye su pensamiento a través de esta lógica natural. Este trabajo de Jean Piaget, en serio lógica operatoria, por un lado, va a tener una gran relevancia, un amplio reconocimiento, porque va a utilizar las estructuras matemáticas y filosóficas de su época para fundamentar su teoría. Pero al mismo tiempo va a generar que otro grupo de académicos digan,
Esto se ve bien, pero hay un problema, la diversidad. ¿Cómo, cómo puede tu teoría atender el problema de que cada persona tiene maneras diferentes de pensar? Tiene maneras diferentes de construir su conocimiento. A este cuestionamiento último, al parecer, Piaget no logró dar una respuesta cabal. Sin embargo, su teoría ha sido tan influyente que sirvió de base para atender algunos aspectos hoy en día ligados a la inteligencia artificial. Piaget tal vez no logra resolver el problema que tiene que ver con la diversidad, pero sí logra en gran medida atender con ejemplos, con situaciones de aprendizaje y de enseñanza, cómo trabajar el pensamiento matemático y, en lo general, el pensamiento científico. No solo eso, sino que además en su obra de 1954, Inteligencia y Afectividad, va a conseguir algo crucial. Va a tratar de explicar esa conexión que se da entre las cogniciones y las afecciones. Va a explicar cómo, para poder comprender, se necesita desarrollar una buena gestión emocional. Pero esa buena gestión emocional también requiere de los procesos cognitivos. La obra de Piaget, una obra de más de 28 textos, una obra muy amplia, pero en especial sobre la enseñanza de las matemáticas, va a sentar las bases epistemológicas, asumiendo dos posturas fundamentales. La primera postura es asumir que el conocimiento matemático se construye. ¿Y quién construye el conocimiento matemático? El sujeto. Es el sujeto, es decir, el conocimiento matemático no está preconstruido, no hay matemáticas antes que las que el niño va construyendo poco a poco. ¿Sí? Es una propuesta la que hace Piaget. ¿Sí? Entonces, bajo este sentido, el conocimiento matemático es construido por la persona que va desarrollando la habilidad matemática. Es interesante porque esta perspectiva de Piaget se asocia más a la idea de pensar matemáticamente que a la idea de solamente conocer matemáticamente. Es decir, lo que estamos diciendo es que Piaget va a sentar las bases de la propuesta actual que tenemos para el desarrollo del pensamiento matemático. Es decir, no es suficiente con solamente conocer definiciones matemáticas. Un niño puede recitar los números naturales. Un niño puede inclusive hacer el algoritmo de la suma en el último año de preescolar y los primeros 3 años de primaria. Pero eso no significa que el niño ya logre sumar. Que entienda el algoritmo no significa que pueda aplicar ese algoritmo para resolver un problema de su vida práctica. En este sentido, Piaget hace más énfasis en la idea de pensamiento matemático que en la idea de conocimiento matemático. Esto va a sentar las bases para una teoría que surge ya en los años 50. ¿Sí? Una teoría que, por cierto, va a desarrollar un matemático húngaro, George Polya. ¿Cuál es esta teoría? Es la teoría de resolución de problemas. Polya, en la teoría de resolución de problemas, nos dice que resolver un problema motiva el aprendizaje de las matemáticas. Pero no solo eso. Al resolver el problema, se desarrollan habilidades de pensamiento matemático. Estas ideas de Polya, que por cierto las vamos a estudiar en la siguiente semana en detalle, han dado pausa, han dado oportunidad de que se gesten nuevos métodos para el aprendizaje de las matemáticas. La nueva escuela mexicana, el proyecto educativo nacional, contempla de hecho 2 de estos métodos. El primero de ellos es el método Singapur, del que ya hemos hablado un poquito aquí en el diplomado, y el segundo es STEAM, esta metodología que de hecho es la base de la propuesta de la nueva escuela mexicana. STEAM, que trata de asociar la ciencia con la tecnología, con la ingeniería, con el arte, con las matemáticas, con el cuidado de la naturaleza. Y bueno, si están de acuerdo, vamos entonces el día de hoy a hablar un poquito sobre este método Singapur y vamos a tratar de fundamentar las ideas del método porque gran parte de su fundamentación está basado, por un lado,
en la resolución de problemas de Polya, en las ideas matemáticas de epistemología de las matemáticas de Jean Piaget, y, desde luego, por otro lado, en otra teoría que también nos falta estudiar, que es la teoría de representaciones semióticas. Esta teoría que nos habla, en esencia, de que dar al niño una mayor variedad de representaciones conceptuales, de representar de diferentes maneras los conceptos matemáticos, le permite al niño, le permite al adolescente comprender mejor esos conceptos. Bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a comenzar. Voy a apagar un poco mi cámara, vamos a utilizar una presentación y pues bienvenidos a esta sesión. Bien, entonces voy a utilizar ahora esta presentación acá. Perdón, no hice la pregunta, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, o vamos bien. Vamos bien de mi parte, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Maestra Sofía. ¿Vamos bien también? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tomar ahora sí que un estudio, en lugar de comenzar por el inicio, vamos a comenzar por algo así como por el final. Es decir, vamos a comenzar por lo más reciente, que es esta nueva escuela mexicana, que de hecho en este momento en diferentes partes del país se están llevando una gran variedad de aforos donde se está hablando de estos temas, donde se está introduciendo a estos temas que tienen que ver justamente con la nueva escuela mexicana y la propuesta del pensamiento matemático. Bueno, de inicio, debo comentarle que la nueva escuela mexicana se basa en una propuesta transdisciplinar. ¿Qué significará ello? ¿Qué podemos entender de una propuesta transdisciplinar, maestra Sofía? Ajá, sí, adelante, adelante, por favor. Que va más allá de lo ya establecido. De hecho, la idea de transdisciplinar o el término transdisciplinar viene de otro término, ¿verdad? Que llamamos transdisciplina. Y este término transdisciplina, por ejemplo, está ligado a dos cosas, a dos conceptos. Un concepto que tiene que ver con la idea de ir más allá de una disciplina y otro concepto más que tiene que ver con establecer conexión con otras disciplinas del conocimiento. Es decir, la transdisciplinariedad, ¿sí?, está ligada justamente a la noción en la cual no solamente nos interesa el conocer esa interacción que se da entre los diferentes campos del saber, sino que además de ello, tiene nuestro interés, tiene todo nuestro interés también, la conexión que tiene esa interdisciplinariedad, esas distintas maneras de analizar un problema, esas distintas maneras de observar un determinado fenómeno, pero también en contraste con la realidad. Es decir, lo que busca esta transdisciplina es darle a los alumnos herramientas para poder resolver los problemas que enfrentan a la vida cotidiana. Pero que estas herramientas no sean solamente con una mirada, con un método, con una sola perspectiva, sino que incluyan una gran variedad
de perspectivas. En este sentido, la transdisciplina adquiere una gran relevancia, ya que, como ustedes lo pueden observar, justamente, busca que el aprendizaje que adquiere el niño pueda ser un elemento para que el niño interprete, para que el niño entienda la realidad que vive. Pero entonces, ¿cómo puede ser este aprendizaje? Pues este aprendizaje va a ser a través de crear situaciones entre los ejes articuladores. ¿Cuáles son estos ejes articuladores? Pues son estos 7 ejes que propone la Secretaría de Educación Pública, en la cual la propuesta es crear situaciones de enseñanza, situaciones de aprendizaje, donde los niños puedan construir su conocimiento. Situaciones que involucren la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el fomento a la lectura y a la escritura, la educación estética y desde luego también la vida saludable. Entonces, estos ejes articuladores, ¿qué son? Pues un eje articulador es como una especie de ruta de trabajo que va integrando saberes, que va integrando conocimientos, que va integrando prácticas, ¿sí? Y lo que buscan es dar la posibilidad a que se desarrolle esta transversalidad, esta transdisciplinariedad. Y es justamente esa transversalidad la estrategia curricular que la nueva escuela mexicana propone. Es decir, que las actividades que realizan los niños con los docentes, que los planes de estudio, que los proyectos que realizan los niños incluyan todas estas visiones de la realidad. Y claro, podemos tomar como base temáticas de relevancia social, pero además temáticas que formen parte de los campos formativos. ¿Quién recuerda cuáles son los campos formativos que propone la nueva escuela mexicana? No sé, maestro Roberto, maestra Sofía, si alguno de los dos desea participar y compartirnos. No, ahorita no recuerdo, maestro. ¿Ok? Bueno, particularmente este campo, el pensamiento matemático, forma parte de lo que nosotros vamos a llamar saberes y pensamiento científico, ¿sí? Y fíjense, el nombre de saberes y pensamiento científico, el término saber, tiene que ver en recuperar todo eso que el niño va conociendo en el contacto que tiene en el medio en el que se desarrolla. Si se desarrolla en el campo, sus conocimientos en el campo. Si se desarrolla en la ciudad, sus conocimientos sobre lo urbano, sus conocimientos sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre las actividades a las que lleva a la práctica su familia. Es decir, considerar estos saberes para que sean efectos, por un lado, motivantes, por un lado también para dar fundamento y para dar principio a la construcción de su conocimiento, para desarrollar un pensamiento científico. Pero también, además de saberes y pensamiento científico, tenemos de lo humano a lo comunitario, tenemos también un campo donde se abordan temas de carácter social, el tema de lenguajes, que también es muy importante, porque también la matemática la podemos ver justamente como un lenguaje. Entonces, en estos campos formativos, que hemos mencionado, aparecen los temas que tienen que ver con la matemática o con el pensamiento matemático. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es crear una vinculación en la construcción de estos conocimientos.
De tal manera que el conocimiento que va adquiriendo el niño no se vea como un conocimiento que esté segmentado, que esté desarticulado, que esté descontextualizado, sino que ese conocimiento esté directamente ligado a las experiencias de la vida, a las experiencias que vive en su comunidad, a las experiencias que vive en el campo, a las experiencias que vive en la casa, a las experiencias que vive en la ciudad, ¿sí? A las experiencias de ir al mercado, a la tienda, etcétera. Esta parte es muy importante porque entonces lo que se busca es crear una motivación intrínseca justamente en el estudiante. Crear una motivación que viene de inicio de la propia utilidad que representa los saberes matemáticos para la existencia de la persona, pero no solo eso, también aprender a vincular el conocimiento matemático con la naturaleza, con la sociedad y finalmente a disfrutar también de hacer matemáticas, de aprender matemáticas. Entonces, entre estos 4 campos formativos, de lo humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, saberes y pensamiento científico, lenguajes, se construye una malla, se construye una red como la que estamos observando, con los ejes articuladores de inclusión, de pensamiento crítico, de interculturalidad crítica, de igualdad de género, de vida saludable, de fomento a la lectura y la escritura, de educación estética. ¿Sí? Se va formando este tejido y es finalmente este tejido donde se va construyendo el conocimiento y el pensamiento. Y entonces aparece un método que desde la primera década de este siglo ha tenido un impacto muy importante en Asia y aparece como una continuación, por un lado, de las ideas de Piaget, por un lado, de las ideas de George Polya sobre la resolución de problemas, pero también, por otro lado, como una continuación de la teoría de Duval. Es decir, incorpora elementos de estas 3 teorías, pero desde un punto de vista práctico. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al método Singapur. Al método Singapur, que lo que busca es desarrollar habilidades matemáticas y particularmente que los alumnos logren desarrollar habilidades de resolución de problemas matemáticos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea esencial? De hecho, muy probablemente ya en el diplomado había hablado ya un poquito de este método, pero la idea esencial es hablar de 3 ejes. Por un lado, el desarrollo del pensamiento matemático. Segundo, la comprensión de los conceptos y los objetos matemáticos. Tercero, la resolución de problemas matemáticos. Este es el fin que tiene justamente este método del cual estamos ahora dialogando. ¿Cuáles son entonces las habilidades matemáticas que se busca desarrollar en este método? ¿Sí? Pues por un lado, el poder visualizar los conceptos y los objetos matemáticos. Segundo, comprender los conceptos básicos del razonamiento lógico matemático. Tercero, buscar patrones y tratar de generalizar los mismos. Cuarto, aprender nuevos conceptos a través de la resolución de problemas. 5, desarrollar habilidades matemáticas por medio de la resolución de problemas. Y claro, esto lo podemos resumir de una manera breve con la idea de poder visualizar, poder representar, poder modelar, poder resolver problemas, poder conjeturar. Ahí está. Esa es parte de esta propuesta. ¿Cuál es entonces la base del método? Pues la base del método está ligado a darnos cuenta que cuando resolvemos un problema matemático, podemos ligar estos aspectos. Las habilidades
de pensamiento matemático, como el cálculo numérico, el manejo algebraico, la visualización espacial, el análisis de datos, la medición, la estimación, el poder utilizar herramientas matemáticas para resolver un problema. Pero también trabajamos con los conceptos, con lo numérico, con lo algebraico, con lo geométrico, con lo estadístico, con lo probabilístico, con lo analítico. También trabajamos con los procesos, el razonamiento, la comunicación, las conexiones, las habilidades de pensamiento y los métodos de investigación, la aplicación y el modelamiento. También trabajamos con las actitudes, la convicción, el interés, la apreciación, la confianza, la perseverancia, que son tan importantes en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático. Y desde luego, la metacognición, el monitoreo de los pensamientos propios y la autorregulación del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, observemos esta lámina, porque esta lámina nos regala, nos permite visualizar la base de este método, la base de lo que nosotros queremos lograr cuando hablamos de pensamiento matemático. Y voy a dar una lámina atrás para que puedan tal vez tomar una captura, porque la actividad que va a quedar de tarea el día de hoy tiene que ver en hacer una propuesta de una actividad breve, pero una actividad donde logremos atender estos 5 puntos que aparecen aquí. Visualizar, representar, modelar, resolver problemas y conjeturar. Espero un poquito y ustedes me indican cuando hayan tomado la captura o la nota en su caso. Listo, maestro, yo ya terminé. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces ya hablamos del avance. Ahora, no solamente atiende estos aspectos. Toma como base una idea que de hecho ya habíamos comentado un poquito, pero que volvemos a considerar, que son las habilidades de pensamiento literal. ¿Sí? ¿Cuáles son estas habilidades de pensamiento lateral? Las habilidades de pensamiento literal se desarrollan cuando ponemos un poco más de énfasis en la estimulación sensorial. ¿Sí? De repente, los profesores, las maestras y los maestros, empezamos a darnos cuenta la importancia que tiene la visualización matemática. Y es correcto, la visualización matemática es uno de los procesos más importantes y ampliamente relacionados con la comprensión. Pero hay un problema, porque en muchas ocasiones empezamos a poner mucho más énfasis a la visualización y dejamos de estimular otros sentidos tan importantes como es, desde luego, visualizar, ¿sí? Pero también el poder tocar, que el alumno pueda utilizar todos sus sentidos, como la voz, como los olores, inclusive, como las formas, la observación, que le permita utilizar mucho más la percepción. Es decir, lo que estamos diciendo es que el trabajo con los materiales concretos elaborados en el salón de clase es una buena estrategia para motivar el aprendizaje, pero también para estimular la propia comprensión de los conceptos matemáticos. Y entonces juegos como las regletas, juegos como los tangram, juegos de dados, juegos de tableros, juegos de diferentes instrumentos que les permitan manipular, juegos de rompecabezas, por ejemplo, son
ampliamente sugeridos. Ahora, no solamente buscamos el pensamiento literal. Podríamos decir que este pensamiento literal es como una primera etapa para construir un pensamiento inferencial. ¿Sí? Este pensamiento inferencial que tiene que ver en la posibilidad de clasificar, de comparar, de explicar, de predecir, de analizar. Como comentaba Jean Piaget, que el niño pueda comprender la diferencia entre causa y efecto. Y desde luego, que pueda vincular cuál es la causa para un determinado efecto, cuál es el efecto al que le ha correspondido una determinada causa. Y bueno, el tercer tipo de habilidades son las habilidades de pensamiento crítico. Estas habilidades de pensamiento crítico que tienen que ver en utilizar, en emplear nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento para llegar a la solución del problema, pero también para dar argumentos, para comunicar, para justificar, para probar, para demostrar, para evaluar la situación problemática a la que nos enfrentamos, para justificar la solución a la que hemos llegado, para comunicar y explicar el resultado que hemos obtenido. Entonces, este pensamiento matemático, de acuerdo al método Singapur, está compuesto por un pensamiento literal, por un pensamiento inferencial y por un pensamiento crítico. Ahora, esta parte que hemos hablado tiene que ver en cómo se lleva a cabo esa progresión de habilidades. Y esa progresión de habilidades tiene un enfoque muy específico que se basa en las diferentes formas de representar los conceptos matemáticos. Lo concreto es una forma, lo real, lo manipulable. Lo gráfico es una segunda forma. Los dibujos, los diagramas, las imágenes. Lo simbólico, los números, por ejemplo, los numerales. Ahí está lo simbólico. Entonces, ¿cómo se van desarrollando estas habilidades? Poco a poco, a través de lo concreto a lo gráfico. De lo gráfico a lo simbólico, y luego lo simbólico se relaciona otra vez con lo concreto, como una especie de verificación. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos fundamentar estas ideas? ¿Cómo podemos fundamentar las ideas de este método Singapur? Bueno, pues las ideas de este método Singapur, como ya lo habíamos comentado, están relacionadas, por un lado, al desarrollo del pensamiento, que es un eje fundamental. Segundo, la comprensión de conceptos y de objetos matemáticos. Tercero, la resolución de problemas. Bueno, pues entonces podríamos decir que los fundamentos del método Singapur tienen, por un lado, este enfoque basado en diferentes representaciones conceptuales, en asumir que un currículum espiral permite ir pensando y repensando, ir comprendiendo y volviendo a comprender los conceptos matemáticos y la variación sistemática. Bueno, vamos a hablar entonces de esto. Vemos esta operación y decimos, ¿cuál puede ser el mejor método para enseñar matemáticas? Veamos estos cuadernos y a lo mejor estos cuadernos se parecen mucho a los cuadernos de nuestros alumnos. La pregunta que estamos haciendo es, ¿qué operación estamos haciendo ahí?
¿O a dónde se querrá llegar con todas estas operaciones? Maestros, maestra, ¿qué dicen ustedes? Yo creo y considero que en educación no hemos tenido como vocación los docentes el buscar nuevas estrategias para modernizar nuestras estrategias de trabajo, valga la redundancia. Y seguimos repitiendo lo de hace muchísimos años, repitiendo fórmulas. Por esa razón, la población en general, yo me atrevería a decir que un 90% odia las matemáticas por lo que representa en su experiencia desde la primaria, desde la secundaria, desde el nivel medio superior y superior. Entonces, yo considero que tiene que ver mucho esta parte de actualización y de nuevas estrategias, la vocación como docente, el preocuparme yo, el cómo puedo impactar de manera positiva a mis alumnos. Entonces, esto es, y se sigue viendo tristemente en la gran mayoría de los salones, maestro. Exacto, profesor. Lamentablemente, muchos de nuestros estudiantes en diferentes etapas de su vida ligan a la clase de matemáticas con esa mala experiencia. Y claro, es un reto muy importante, porque es al reto que se enfrenta alguien que tiene un restaurante, que alguien ha ido a su restaurante y tuvo una mala experiencia, no le gustó la comida, no le gustó el platillo, y ahora tenemos que convencerlos de que realmente el platillo es muy bueno, a pesar de que la primera vez probablemente su experiencia no haya sido lo suficientemente favorable. Es decir, tenemos que construir situaciones de enseñanza, situaciones de aprendizaje, donde las personas aprendan a disfrutar, aprendan a vivir, a tener ese goce estético con la clase de matemáticas. Muchas gracias, maestro Roberto. Maestra Sofía, ¿qué operaciones se hacen en esta lámina? ¿Qué se estará tratando de demostrar? Aquí son operaciones de resta. Ajá, exacto. Este, oh, creo que es una práctica para el reforzamiento de la resta. No, Claro que sí. De hecho, es un ejercicio donde aparecen restas, pero en realidad, si observamos, se hacen restas, pero de fondo, veamos por favor, que estamos relacionando, vinculando la resta con la división. Porque lo que estamos haciendo es al 238 quitarle 12, al 226 que nos queda le quitamos 12, al 214 menos 12, y así sucesivamente hasta que nos queda un residuo 10. Pero ¿cuántas veces hemos restado 12? podría decirse que demasiadas. 19. 19, exactamente. Muchas, ¿verdad? 19. Si nosotros multiplicamos 19 por 12, obtenemos 228. Más los 10 del residuo, obtenemos 238.
Esto que estamos escribiendo, esto que está en esta pizarra, es el famoso algoritmo de la división, que nos dice que 238 es igual a 19 por 12 más 10. Ese es el algoritmo de la división. Entonces, antes de dibujar la casita, lo que tenemos ahí es vinculando como con restas, si contamos el número de veces que el 12 se restó al 238, es una pregunta muy equivalente a decir cuántas veces cabe el 12 en el 238, y la respuesta es cabe 19 veces. Y nos va a quedar un residuo que es 10. Entonces, esto que está aquí representado en esta imagen es como decirnos a las maestras y a los maestros, miren, hay otra forma de presentar la división. Otra forma que para el niño, para algunos niños puede ser más natural, para otros no. Pero finalmente el trabajo como docentes justamente consiste en ello. Consiste en la idea en que nosotros podamos ir mostrando nuevas maneras de construir el conocimiento matemático a nuestros alumnos. Y les dejemos esa libertad para que ellos lo construyan, para que ellos sean creativos y no basen únicamente su aprendizaje en la memorización. Aquí tenemos una práctica para niños pequeños. Observa la cantidad de cuadritos y completa las partes. Por ejemplo, el inciso A tiene 2 y 3, el inciso B tiene 1 y 1. Pero entonces, ¿qué es lo que se aprende, maestra Sofía? En el inciso A, ¿qué aprendemos? ¿Que 5 es igual a quién? 5 es igual a 2 más 3. Exactamente. ¿Y 2 es igual a? 1 más 1. Exactamente. Sí, muy bien. Un segundo ejemplo es como el siguiente. Un panadero hizo 3,452. Aquí debe ser queques. Sí, bueno, sí, de hecho se llaman queques en la mañana. Hizo 759 queques más en la tarde. ¿Cuántos queques hizo el panadero en todo el día? Y observamos cómo con este segmento gráfico, ¿verdad? Tratamos de asimilar los queques. Es decir, tenemos 3,452 queques más 759 queques. ¿Cuántos queques hizo profesor Roberto? Estoy haciendo la operación. Claro que sí, no se preocupe. 4,000, ya me perdí. 4,200, 300. Uh-huh. 11 queques. Exactamente, 4,211 queques, ¿verdad? Ajá. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, esta propuesta del método Singapur, se basa, podemos decir que en términos muy generales, en el campo de la psicología que llamamos la psicología cognitiva. Esta psicología cognitiva que por un lado presenta Jeremy Brunner, Zoltán Dienes y Richard Skem. Brunner entonces nos dice que la finalidad es el desarrollo de habilidades que permitan ¿qué? Que permitan aprender a aprender. Y entonces, ese aprender a aprender
lo que busca es que los estudiantes construyan su propio aprendizaje. El aprendizaje, entonces, es un procesamiento activo de la información de cada persona, que cada persona organiza y que cada persona construye desde su punto de vista. Esta es la postura, desde luego, de Jeremy Bruner, este psicólogo estadounidense, el gran difusor de la obra de Lev Vygotsky, Jeremy Bruner, que por cierto fue alguien muy longevo, como ustedes pueden observar, 101 años de vida para Jeremy Bruner. Bruner entonces considera que hay una progresión en la cual se van aprendiendo los conceptos y los objetos matemáticos. Y entonces se debe de tener cuidado con la manera en la que se representan esos objetos matemáticos. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo fracciones, no es ideal que su maestro empiece el tema de las fracciones utilizando las fracciones como un cociente de dos números enteros, con denominador distinto de cero. Porque se ha demostrado que la representación numérica es muy compleja para los niños. Naturalmente se va a estudiar, naturalmente esa representación es el fin, pero no es el mejor fin para empezar. Es el fin al que hay que llegar. Bruner también propone la idea de un currículum espiral. Bruner entonces nos dice que de inicio hay que buscar representaciones en activas, donde los niños vayan conociendo los objetos jugando con los objetos. Después, representaciones icónicas, donde se va representando los objetos por medio de dibujos, por medio de imágenes. Y finalmente, representaciones simbólicas, donde ahí utilizamos símbolos en el lenguaje para poder representar el conocimiento. Símbolos que pueden ser palabras o que pueden ser numerales o expresiones del lenguaje cotidiano o expresiones del lenguaje matemático. Es así que con estos tres tipos de representaciones, como podemos observar, se cumple aquella idea de Jean Piaget, de ir pasando de lo abstracto a lo complejo. Perdón, de ir pasando de lo concreto a lo abstracto, de ir pasando de lo concreto a lo abstracto. Ahora, esto entonces, ya en el método Singapur, ¿sí? Voy a, si ustedes me permiten, concluir esta primera parte de la conversación con esta lámina para dejar un espacio para dialogar. Y claro, en nuestra siguiente clase vamos a seguir hablando de los otros dos fundamentos. Pues este enfoque metodológico que presenta lo concreto mediante actividades con material manipulativo, donde el niño explora, descubre, conoce los conceptos matemáticos. Pictórico, donde los alumnos van dibujando, van ilustrando, van representando cantidades matemáticas, medidas, ¿sí? Donde les permite visualizar, modelar el problema al que se enfrentan. Y abstracto, de ahí el nombre CPA, enfoque metodológico CPA, concreto, pictórico, abstracto. Abstracto, cuando ya los niños utilizan signos y símbolos matemáticos para poder traducir esa experiencia concreta y pictórica. Miren, muy interesante. Espero que esté siendo interesante esta propuesta. Voy a pararme aquí un poquito y pues es el momento de atender algunas preguntas, algunas dudas. Maestro Roberto, maestra Sofía, a sus órdenes.
Eh, pues muy claro, maestro, tratando de entender toda esta justificación. Eh, yo donde, bueno, estoy trabajando es a nivel preescolar, pero aparte tengo un centro de atención donde estamos trabajando y fortaleciendo las habilidades cognitivas en niños preescolares y de primaria. Entonces, yo estoy muy interesado en esta parte. La justificación no la conocía, el método como tal, he estado investigando y se me hace de verdad muy interesante esta parte de cómo está estructurado la parte concreta, gráfica y simbólica se me hace muy interesante y las estrategias que en sí está el método Singapur, la verdad es me gusta, porque no solamente se aplica en etapa preescolar, sino las estrategias están establecidas muy sencillas, inclusive muy interesantes también para los niños en etapa primaria. Entonces se me hace muy interesante este método. Pues nos da muchísimo gusto, profesor Roberto. Y bueno, aprovecho para comentar cuál sería la actividad de tarea. La primera actividad de tarea que comenté, utilizando los verbos, esta será seguramente la actividad para la siguiente sesión, ya que veamos todos los detalles del método. Pero la tarea que sí podríamos dejar ahora, maestra Sofía, podría ser la tarea que tiene que ver con este enfoque metodológico concreto, pictórico y abstracto. Entonces, me gustaría que pensáramos en dos problemas que podemos proponer a nuestros alumnos, pero que estos problemas tengan estas tres representaciones, ¿sí? Es decir, ¿cómo representamos ese problema desde lo concreto? ¿Qué haríamos? ¿Sí? Segundo, ¿cómo lo representamos desde lo gráfico? Y tercero, ¿cómo lo representamos desde lo abstracto o desde lo simbólico? ¿Ok? Pensemos entonces en dos problemas, dos ejemplos, digamos, de cómo hacerlo. Pueden ser de preescolar, está perfecto. Puede ser de los primeros años de primaria, está perfecto. ¿Sí? Y si gustan, esto lo podemos hacer bien sea en una hoja de papel y compartirla en su momento en la pantalla, o bien sea en una presentación en PowerPoint, donde pongamos en una lámina las tres representaciones, ¿sí? De hecho, podrían ser tres fotografías, ¿verdad? Y ahí explicar un poco el detalle. Como ustedes lo consideren, está adecuado. Lo importante es que podamos pensar en tres maneras de representar ese problema al que se enfrentan los niños. ¿Sí? Muy bien, maestro Roberto. Maestra Sofía, ¿algún último comentario, alguna pregunta de esta sesión? No, estoy revisando solamente hacer hincapié que es muy interesante. Yo no he trabajado con ese método. Es interesante porque, como yo le comentaba también, precisamente el problema de las matemáticas que desde muy pequeños tienen la idea de yo no sirvo para las matemáticas o no me gustan las matemáticas. Y me gusta este método, quiero indagarlo para ver, me gusta este planteamiento que les decía yo desde el principio, que era importante ya enseñarles a los niños más que el conocimiento, el gusto por aprender. Entonces, este método por lo que ahorita vimos, me parece que va más enfocado a esa parte. Claro que sí. Muy bien. Pues bueno, nos queda esta actividad de tarea. Nos vemos ahora sí el próximo viernes. El próximo viernes terminamos la fundamentación, revisamos la tarea y nos va a quedar una segunda tarea el próximo viernes, pero ya pensando en esta visión completa de una actividad, no solamente en la representación conceptual, sino completamente con el método Singapur. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que tengan una muy buena noche, un bonito fin de semana y muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches. Muchas Igualmente. gracias. Que descansen. Muy buena noche. Buenas Hasta noches. luego. Hasta Buenas luego. noches.